Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, todoas. Bienvenidas al seminario permanente de nuestro posgrado. Estamos retomando las sesiones. Tuvimos un largo periodo de descanso, pero ahora estamos retomando estas sesiones. Esta vez nos toca la exposición de nuestra colega, la doctora Lorena Alonso Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto y con mucha alegría de poder escucharla. Y bueno, para quien no ha estado en los seminarios, les repito un poco, les vuelvo a compartir la dinámica. Básicamente, la doctora tiene 45 minutos, un poco más, si fuera necesario, para hacernos una exposición del avance de su investigación, del estado de su investigación. Y después de eso, hago yo una breve intervención para como sintetizar, cuadrar y hacer alguna pregunta. Y se abre, una vez que termine yo, se abre el micrófono para quien quiera hacer una pregunta, un comentario. Y después la doctora Alonso pues tiene otro tiempo, por supuesto, también para responder. Normalmente, esto suena muy formal, normalmente todo transcurre de forma mucho más tranquila, mucho más tranquila y digamos, no es tan de estar dando turnos, ¿no? Sino que más o menos se va haciendo como una conversación. Bueno, entonces, sin más, les presento brevemente a la doctora. Ella es docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nuestra universidad. Su línea de investigación es discapacidad intelectual, autodeterminación y calidad de vida. Es licenciada en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctora en Investigación Psicológica con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, Puebla. Cuenta con experiencia por más de 2 décadas en intervención psicopedagógica con niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en los diferentes servicios de educación especial de la Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado como docente invitada en diferentes instituciones de educación superior en materias de discapacidad intelectual. Es evaluadora nacional de programas educativos en el Comité para la Evaluación, de Programas de Pedagogía y Educación AC, CEPE. Es fundadora y responsable del Club 21 Vida Independiente, que atiende jóvenes y adultos con síndrome de Down. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Y también ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, siendo actualmente asesora en el proyecto Adaptación y Validación de la Escala de Intensidad de Apoyos para Niños y Adolescentes con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, CIS-C, en población mexicana, coordinado por el INICO y la Universidad de Salamanca, España. Bueno, esa es la semblanza de la doctora Alonso. Hoy nos presenta el avance de su trabajo caminando por el sendero hacia la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, ya, sin más, le damos la palabra a la doctora Alonso y le reiteramos la bienvenida y el enhorabuena. Muchísimas gracias, Octavio. Es un gusto compartir. Efectivamente, habíamos dejado un espacio en nuestro seminario y la verdad es que cuando mandaron las fechas dije sí, sí. Y luego pensé, estamos a final de semestre, estamos cerrando todo. Bueno, dije, bueno, es el momento de hacer uso del control del estrés y el manejo de los tiempos. Entonces, me da mucho gusto también ver a los compañeros de la nueva generación, ¿no? Creo que es también un espacio importante para saludarlos, para darles la bienvenida. Obviamente, Mariana tenía que estar forzosamente aquí, ¿verdad? Ella no podía faltar, ¿no? Pero además me da mucho gusto poder compartir y agradezco el espacio para compartir
parte de lo que ha sido mi investigación dentro del doctorado, pero también pues los avances. Digo, yo no tiene mucho que obtuve el grado, y cómo he ido trabajando este tema de investigación, porque la información y justamente la investigación no para, ¿no? Y en ese sentido están incorporados algunos elementos recientes y también acciones. Algo importante es que quiero comentar antes de iniciar y de que me permitan compartir pantalla, es que mi trabajo de investigación no solo se queda en la publicación o en compartir la investigación, sino dadas las condiciones o las características de mi formación, ¿no? La naturaleza de mi formación profesional, lo llevo justamente a la intervención. Entonces, en ese sentido, van muy a la par lo que yo voy investigando con lo que lo vamos poniendo en práctica con personas en condición de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía no puedo compartir, si me dan permiso ahí, Octavio, compartir pantalla para que les pueda presentar unas pequeñas diapositivas, tampoco crean que son así como que muchas, ¿no? Algo que omití en la presentación de hoy y que quiero adelantarme un poco es todo lo de la metodología, ¿no? ¿Y por qué lo omití? En razón de que, pues bueno, hay cuestiones muy concretas. Justamente el doctorado es en derechos humanos y mi área es como el área disciplinar que compartimos en cuestión de derechos humanos y la discapacidad, y en este caso la discapacidad intelectual. A mí me encantó el cartel, Octavio, que nos hiciste a favor. ¿Ya logran ver la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, la El vemos muy cartel bien. estuvo precioso, ¿no? Con un sendero ahí justamente, y lo quise nombrar así, caminando por el sendero hacia la autodeterminación, porque es un camino que ese está muy planito, ¿no? Pero este sendero del que yo hablo realmente es un sendero con muchos baches, con muchos topes y como los topes de Tlaxcala, ¿no? Que parecen bardas y que de repente te hacen el tope, te ponen el tope y a media cuadra te ponen las boyas, ¿no? Y adelantito te encuentras un bache. Así es el sendero hacia la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Voy a iniciar con una breve contextualización de lo que es la discapacidad intelectual, desde dónde me sitúo teóricamente, conceptualmente. Hago lo mismo o voy a hacer lo mismo con la autodeterminación, ¿no? Porque la autodeterminación es un concepto que se ocupa en diferentes disciplinas. Después voy a abordar brevemente, ¿no? La parte de las garantías de las personas con discapacidad intelectual en relación a la autodeterminación. Y finalmente voy a compartirles justamente parte de estos resultados de investigación y de estos avances que vamos teniendo conforme vamos avanzando en el trabajo con las personas con discapacidad. Ahora bien, la discapacidad intelectual desde la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo tiene tres características fundamentales, ¿no? Sabemos que hace más de 30 décadas un elemento importante del coeficiente intelectual. Actualmente no es así y esto es gracias a todas las modificaciones y los avances que tenemos tanto desde la concepción de la persona con discapacidad, el modelo social de la discapacidad y bueno, ahora entendemos la discapacidad intelectual sí como limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, pero también en la conducta adaptativa. Y esta conducta adaptativa se entiende por habilidades conceptuales, es decir, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas, el español, la lectura, la escritura, ¿no? El lenguaje, conceptos como el dinero, por ejemplo, el manejo del dinero. Las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Las habilidades sociales, es toda esta esfera del ser humano, todos estos elementos que nos permiten convivir, compartir y participar de las actividades de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad en general. Y las prácticas es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? El tercer elemento justamente es que esta discapacidad se origina durante el proceso de desarrollo o el periodo de desarrollo, específicamente hasta antes de que la persona cumpla 22 años.
En la última versión de esta asociación, en el manual de esta asociación, que fue en el 2021, este dato cambió. Y es muy interesante cómo ellos sustentan a través de 10 años de investigación, por qué ya no a los 18 y a los 22, ¿no? Con estas teorías de desarrollo humano y del conocimiento que van teniendo, de que dejamos justamente el proceso de desarrollo como tal hasta los 22 años. Ahora, yo incorporo en este momento el síndrome de Down. ¿Por qué lo incorporo? Justamente por lo que vemos en la diapositiva, porque es el padecimiento más antiguo relacionado con la discapacidad intelectual, pero que a su vez es la alteración cromosómica más frecuente en el ser humano. Es decir, de todo este grupo de personas con discapacidad intelectual, hay un alto porcentaje que tiene síndrome de Down. Y entonces esto se convierte en un elemento importante para ser foco de investigación y foco de atención, el síndrome de Down. Y es donde yo me he movido en los últimos años, ¿no? El trabajo con personas con síndrome de Down, que tienen justamente discapacidad intelectual. Es una de las condiciones del síndrome de Down, que presentan discapacidad intelectual. Ahora, ¿de quiénes hablamos, no? ¿Cuántos somos? ¿De quiénes hablamos? ¿Qué porcentaje de la población? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud establece que el 15% de la población tiene discapacidad o alguna condición de discapacidad. En el caso de México, a través del INEGI, nos muestra algunos datos y nos dice que más del 52% tiene discapacidad física, el 39% discapacidad visual, el 19% discapacidad intelectual y el 18% discapacidad auditiva. Ahora, si ustedes lo suman, nos va a dar más del 100%. ¿Por qué nos da más del 100%? Porque el instrumento que ocupa el INEGI, la encuesta, te permite registrar que si una persona manifiesta tener más de una condición, es decir, puede decir, ay, pues yo tengo dificultad para caminar, subir y bajar escaleras, pero también tengo dificultad ya para ver. Y entonces se reporta en ambas condiciones. Por eso no nos da un 100%. Podemos decir, y es una observación que tiene México a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tener estadísticas claras. Nosotros en este momento no las tenemos. No podemos saber con claridad cuánta población con discapacidad intelectual tenemos, porque en este grupo de personas, en el instrumento del INEGI, también se incluyen personas con problemas emocionales o problemas mentales. Y si partimos de la tercera característica de la discapacidad intelectual, el problema mental puede aparecer en la adultez, ¿no? O después de los 22 años. Ya no entra en categoría de discapacidad intelectual, sino de enfermedad mental. Entonces, realmente es un punto bien importante que necesitaríamos un gran proyecto con un buen financiamiento para sacar datos reales de la población con discapacidad intelectual en nuestro país. Y es un dato, bueno, es un tema pendiente también en la convención. Bueno, de esta población, entonces, ¿cuántos representan o cómo está representado, cómo contamos a la población con síndrome de Down? Pues bueno, la prevalencia del síndrome de Down en nuestro país es del 11.37 sobre 10,000 habitantes. En este caso, al ser las instituciones hospitalarias, sobre todo el área de pediatría, quienes nos brindan esta información, hablamos de niños nacidos vivos, ¿no? Bueno, esta prevalencia podemos decir, bueno, si vemos el resto de los países, pues no estamos tan mal. Efectivamente, aquí llama la atención que al menos en España ha ido en decremento la prevalencia de nacimientos con síndrome de Down. Y eso tiene que ver con su prevención. Ahorita voy a decir por qué tiene que ver con la prevención, como una de las acciones. Y en este caso vemos que México, igual que los países que enuncio acá del continente americano, tenemos una mayor prevalencia de niños que nacen con síndrome de Down. México, digamos que está como en el medio, ¿no? Chile tiene una alta prevalencia, 27, ¿no? Es una prevalencia muy alta de nacimientos de niños con síndrome de Down. ¿Por qué digo que la prevención ha ayudado, al menos en algunos países europeos y sobre todo en España?
porque dentro de los datos que nos reportan también en México, nos dice que el 42% de los niños que nacen con síndrome de Down, sus mamás tienen más de 35 años. Entonces, ahí es donde entra la parte de la prevención. Ahí es donde los números se convierten en datos importantes para acciones en política pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, y otro dato también importante que yo tuve que incorporar en la tesis doctoral, en la investigación, y que no fue con toda la intención desde el inicio, sino fue circunstancial, fue que dado que mi trabajo de campo terminó siendo a la mitad de la pandemia, quienes trabajaron y tuvieron a bien trabajar conmigo en las historias de vida que yo realicé fueron mujeres. Y tuve que incorporar el tema de género. Y en ese sentido, pues bueno, de estos nacimientos de niños con síndrome de Down, el 52 o casi el 53% son niñas, son mujeres. Es decir, tenemos más mujeres en nuestro país con síndrome de Down que hombres, ¿no? Entonces eso también involucra pues las cuestiones de género. Ahora, en lo referente a la autodeterminación, yo aquí solo voy a hacer, no voy a profundizar en cada uno de ellos, realmente la intención es reconocer que la autodeterminación no es un término que se ocupe ni en la psicología recientemente, ni en la educación especial recientemente, ni en la atención a la población con discapacidad. Es reconocer que desde hace más de 3 siglos fue un término que surgió desde la filosofía, ¿no? Con el liberalismo y el empirismo. Posteriormente se retoma, y digo posteriormente, de 1600 a 1900, ¿no? La sociopolítica lo retoma, ¿no? A partir, y me centro en la sociopolítica a partir de la atención ya de la población con discapacidad, con el término de normalización, es decir, considerarlos que son personas como cualquier otra persona. Este término de normalización podríamos cuestionarlo mucho y decir, pues que es normal, ¿no? Sin embargo, en ese momento, en la década de los 60, a finales de los 60, fue un término que dio pauta para la atención y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través del movimiento de vida independiente. Y esto nos ayudó en el campo de la atención a la discapacidad, sobre todo en la educación especial, a ir modificando los modelos de atención para las personas con discapacidad, pasando del modelo asistencial, transitando por el modelo médico, rehabilitador, el psicométrico, hasta llegar al modelo social, que es el que, digamos, de cierta manera, o por decirlo de algún modo, nos rige en este momento. La psicología ha tenido una parte importante en el uso de este concepto de autodeterminación y hay algunos autores que lo retomaron como un constructo motivacional, es decir, como un constructo que le ayudaba a la persona, y en investigaciones de personas con y sin discapacidad, que ayudaba a la persona a salir adelante, a sobreponerse. Recordemos que una parte del modelo médico y rehabilitador tiene que ver con los veteranos de guerra, ¿no? Veteranos en el sentido de que estaban retirados de las filas, en este caso, pero jóvenes, muy jóvenes, que había que reinsertar socialmente y había que rehabilitar, ¿no? Entonces, la psicología lo retoma como un constructo motivacional. Luego viene ya este desarrollo, y este sí ya es mucho más reciente, ¿no? De la psicoeducación. Y dentro de la psicoeducación empieza a gestarse pues no es un movimiento, sino son estas ideas de que hay que ir trabajando hacia la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad, y ya específicamente en este momento con discapacidad intelectual. Para la década de los 20, hasta la década de los 50, la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual y sobre todo con síndrome de Down era muy corta, ¿no? Tenían una vida muy corta, y entonces la preocupación era atenderlos desde la infancia hasta la juventud y darles como los primeros servicios en cuestión de salud y de educativos, ¿no? Los básicos. Sin embargo, ya empieza a aumentar la esperanza de vida
con todos los avances científicos y desde el área de la salud, y empezamos a tener una mayor esperanza de vida en esta población y entonces también un mayor número de necesidades que tiene esta población en otras áreas que no teníamos antes, ¿no? Y en ese sentido, por eso también es importante reconocer que la psicoeducación, en este caso, uno de sus postulantes es Bemeyer, pues bueno, ellos desarrollan mucho trabajo de investigación al respecto. Y dentro de los últimos avances, este es un trabajo que si bien empieza a gestarse hace una década, hay trabajos muy importantes del año pasado y del presente sobre el humanismo y el positivismo. Este es un trabajo principalmente de algunas de investigadoras polacas, ¿no? Y pues ya sabemos la limitante ahí de la publicación y de poder acceder a ciertos artículos publicados en ciertas revistas que pues tenemos que pagar, ¿no? Entonces, tenemos muy poca información en inglés y tenemos muy poca información en habla hispana al respecto, pero ya es una teoría que se ha estado trabajando y la denominan ellas la autoría de sus propias vidas. Esta también la está retomando y la está desarrollando Bemeyer, que es el autor con el que yo he trabajado ya de hace algún tiempo, y esto justamente va muy de la mano con todo lo que estamos trabajando en cuestión de derechos humanos, ¿no? Creo que en ese sentido vamos a ver posteriormente, ¿no? Esa no tanto compatibilidad, pero sí este camino se va encontrando poco a poco entre la investigación, las teorías y las necesidades originales, ¿no? Propias de las personas con estas condiciones. Algunos de los modelos y teorías sobre la autodeterminación ya desde el ámbito de la psicoeducación, pues tiene que ver con el modelo de autodeterminación, el modelo ecológico tripartito, ¿no? Donde ya empiezan a decir, es que en la persona, no es solo la persona la que tiene una condición y ella es la que tiene el problema, sino el problema también y las dificultades a las que se enfrenta en la sociedad es lo que genera justamente, como nos lo dice el modelo social, genera esta gran brecha, ¿no? Entre el desarrollo de esta persona y su inclusión a la sociedad, pero son las limitantes, las barreras que le llaman, ¿no? Las limitantes sociales las que le impiden tener un mejor desarrollo integral. En ese sentido, pues bueno, este modelo ecológico pues ya va tomando en cuenta tanto la familia como el contexto, los servicios, la política pública, etcétera. Está la teoría de autodeterminación de Daisy Ryan, esa principalmente se basa en la motivación, ¿no? Y las enuncio solamente porque me centro en estas dos, el modelo funcional y la de autores de sus propias vidas. ¿Cuáles son las características, no? ¿Cuáles son las características de estos dos modelos teóricos? El primero es que en este caso los autores que acompañan al modelo funcional pues nos dicen que la autodeterminación para ellos es el conjunto de actividades y habilidades que una persona necesita para actuar de forma autónoma y ser protagonista de los acontecimientos relevantes de su vida. Y aquí hago así como énfasis, sin influencias externas innecesarias, ¿no? Es decir, confiar en que la persona puede salir adelante con los elementos o las ayudas o los apoyos necesarios. Habrá situaciones en las que la persona no nos necesite y entonces o no necesite a los padres o no necesite a la familia, sino esta parte de los apoyos cobra aquí vital importancia porque estos apoyos no tendrían que ser permanentes, es decir, no tendríamos que considerar a los chicos con síndrome de Down como eternos niños. Sus cuatro características son autonomía, autorregulación, creencias de control y autoconocimiento. A grandes rasgos, lo voy a ver un poquito más adelante, pero a grandes rasgos tiene que ver con todas aquellas acciones y actividades que hacemos cualquier persona de forma autónoma, ¿no? El saber tomar decisiones, el tener metas, el saber qué queremos de nuestra vida, el saber autorregularnos, ¿no? Dentro de los diferentes contextos en donde nos desenvolvemos.
Y la reciente, yo le digo que la reciente y la pequeña todavía teoría de autores de sus propias vidas, pues todavía lo maneja como un constructo multidimensional. Justamente esta teoría sigue todavía trabajándose en investigación para ir teniéndola como más, con más firmeza, ¿no? Pero ya nos dan 5 características, ¿no? Las experiencias subjetivas, el bienestar, la independencia, el rendimiento satisfactorio de tareas de desarrollo y el uso eficiente del apoyo social. Entonces, yo encuentro y he encontrado que no son, digamos, no son enemigas, no son contrarias, sino se acompañan estas dos teorías, se acompañan, recientemente esta de autores de sus propias vidas, se acompañan y eso es lo más importante de la investigación y yo quisiera que eso les quedara como un mensaje importante a nuestros estudiantes. La investigación no termina nunca, pero siempre vamos como encontrando nuevas formas, ¿no? Y en este caso, mientras sigan investigando, pues nosotros seguiremos leyendo y aplicando, que es mi caso. Obviamente esta diapositiva me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo porque parte de nuestros colegas son politólogos, son abogados y son expertos en el área, ¿no? Y en ese sentido yo solo enuncio la parte de las garantías de las personas con discapacidad y además me da miedo por algo, porque actualmente la Ley General de Educación, que se publicó el 30 de septiembre del 2019, pues resulta que había un capítulo, en el capítulo octavo, de lo que hacía referencia a la educación inclusiva. Yo estaba feliz hasta que nos dijeron, ¿qué creen? Va a salir de la ley, no va a estar en vigencia, porque no se hizo en tiempo y forma la consulta a las ONGs y antepusieron ahí alguna queja y entonces ahorita no está vigente ese capítulo. No lo han sacado de la ley, pero no está vigente. Es decir, perdió vigencia, si no mal recuerdo, el año pasado, ¿no? Le dieron una vigencia y después lo mandaron, digamos, un poco a la banca este capítulo, pero es muy interesante este capítulo y yo creo que va muy de la mano con lo que nos menciona en este caso todo un contexto internacional al respecto, que la autodeterminación es considerada un derecho básico, que implica la autonomía individual, la libertad para tomar las propias decisiones, la independencia y la inclusión plena. Y hablando de inclusiones educativa, laboral, social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita voy a regresar a este capítulo, ¿no? Pues bueno, eso es parte de lo que nos mencionan a nivel internacional y en este caso el objetivo de la Agenda 2030, el objetivo 4, nos establece que el derecho a la educación, a la dignidad, a la inclusión, a una vida digna, a la participación, a la igualdad, a la accesibilidad y nos menciona algunos otros elementos de lo que deben participar en este caso las personas con discapacidad. Creo que en ese sentido la verdad es que hemos avanzado mucho. Yo siempre presumo y digo que en México tenemos un buen marco normativo de derechos de las personas para las personas con discapacidad. Sin embargo, nos hace falta todavía que esta política trascienda a la parte de la operatividad, ¿no? Que yo lo pueda ver como persona dentro de las instituciones, dentro de los servicios, etcétera. Bueno, en este capítulo, regreso justamente a la Ley de Educación, en este capítulo, en el artículo 63, se habla sobre habilidades para la vida, que tiene que ver con una de las características de la autodeterminación, ¿no? El desarrollo de la autonomía e inclusión en la vida social, directamente hacia la autodeterminación. Y pues bueno, también considero aquí la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en nuestro país, donde nos dice que la educación especial tendrá por objeto la formación de la vida independiente de estas personas, o de estas personas, ¿no? En este caso, las personas con discapacidad intelectual y específicamente con síndrome de Down. Creo que este marco a mí me gusta mucho, de verdad que yo siempre digo, pues es que yo no le movería nada, yo solo iría bajando esta ley, hacerla realidad para que las personas realmente gocen de este derecho en su vida cotidiana, ¿no? Bien,
Y cuando hablamos de al menos cuando yo hablo de autodeterminación, yo no pienso en un momento de la vida como lo hace el positivismo, que dice que la autodeterminación se empieza a gestar desde la adolescencia. Antes no, ¿no? En la adolescencia, porque es cuando empiezan estas características de querer tomar decisiones, de querer sentir que ya podemos ser más independientes, más autónomos. En el caso del trabajo con discapacidad intelectual, yo sí le abono y le apuesto a que la autodeterminación se va desde las primeras etapas de la infancia, ¿no? Desde las primeras etapas de la infancia. Y es por eso que esta diapositiva se nombra implicaciones en la investigación e intervención, porque es ya parte de los resultados que hemos observado dentro de la intervención y a través de la investigación, ¿no? En la infancia, pues la educación. La educación, si nosotros nos centramos que la educación solo son contenidos académicos y solo vemos eso como educación, pues obviamente quedan segregados nuestros estudiantes. Pero el propósito de la educación, y si no mal recuerdo, tiene que ver con generar autonomía en las personas, en este caso en México, en los mexicanos, ser personas autónomas, entre otras características, ¿no? Ahora también con lo de la escuela mexicana trae otras características. Pero desde aquí empezamos a trabajar justamente la autodeterminación. En la juventud, una parte importante a trabajar y que nos puede dar mayores resultados, obviamente, es desde la parte educativa, y hablo educativa, no solo me refiero a educación regular, sino también a la educación en los centros, en este caso específico, los centros de atención múltiple, en los CAM, ¿no? Que conocemos comúnmente, porque ahí es donde debemos trabajar sobre esta transición a la vida adulta. Es decir, sí es importante la lectura, la escritura, las matemáticas, el conocimiento del medio, la geografía, sí, pero la transición a la vida adulta es fundamental, pensando que las características de esta población es que llevan un desarrollo más lento en la parte cognitiva y en la parte del desarrollo de habilidades adaptativas. Pues bueno, hay que trabajar desde la infancia y la juventud, la autodeterminación y específicamente en la juventud, la transición a la vida adulta. Si hay un poquito de ruido, ustedes no se preocupen, es que estoy en la oficina, pero hoy no atendemos a nadie. Bueno, en la etapa de la adultez, algo importante es el empleo. Que el empleo sabemos que si las personas que tienen carrera, que tienen estudios, que tienen formación, que tienen habilidades laborales, no tienen empleo porque es una condición generalizada de la población, pues bueno, podemos imaginarnos cuál es la situación laboral de nuestros adultos con discapacidad intelectual. Eso no quiere decir que están siendo segregados. Lo que sí es que si nosotros no formamos en habilidades laborales desde la infancia, la juventud y la adultez, pues llegarán a la adultez sin habilidades laborales y tendrán una desventaja en relación al resto de la población. Por eso es tan importante esta parte del empleo y sobre todo la vida independiente. A mí me da mucho gusto cuando me hacen favor de compartirme, porque no soy mucho de leer noticias, pero me comparten, por ejemplo, esta noticia que hace algunos meses en Guanajuato ya pudieron casarse 2 personas con discapacidad intelectual, ¿no? Casarse ante la ley, ¿no? Creo que esas modificaciones, esos avances que vamos teniendo, tienen obviamente su trato muy cuidadoso, pero pues finalmente son avances, ¿no? Son avances. Ahora, está también la parte de la vejez. Ya había yo mencionado que la esperanza de vida ha aumentado también en esta población o este grupo de población. Y entonces ahora encontramos adultos mayores en esta etapa de vida, en la vejez. Y también como la población en general, pues ellos requieren en este caso del cuidado. Y algo que nosotros encontramos dentro de la investigación es la interdependencia. La interdependencia porque las personas con síndrome de Down, al menos en Tlaxcala, Puebla, un poco menos en la Ciudad de México, pero la mayoría sigue viviendo con sus padres o con su familia. Y en ese sentido se hace una interdependencia entre los padres, por la edad ya también de los padres, con estas personas en edad también adulta. Y hablo de edad adulta, de la etapa de la vejez,
a partir de los 50, porque la condición de síndrome de Down, ahí sí algunos autores han hecho mucha investigación al respecto, y ellos presentan esta etapa de vejez o las características de la etapa de vejez desde los 50 años, a diferencia de la población en general. Es decir, ellos envejecen tempranamente. Y entonces empiezan a tener estas necesidades estas necesidades de apoyo en cuestión de cuidado, y por eso se gesta esta parte de la interdependencia con la familia. A la falta de los padres, regularmente se quedan al cuidado de alguna de las hermanas, ¿no? O alguno de los hermanos, pues hasta su partida. Y algo importante que hay que tomar justamente como agregado a todo esto es que las mujeres con discapacidad presentan resultados de mayor exclusión social en el indicador de empleo, ¿no? Por ejemplo. Sí es difícil, pero eso también yo siempre lo retomo, o sea, no tenemos que tratarlos como extraños ni sino pensando en la sociedad en general, pues las mujeres también tienen esta condición de diferencia en cuestión del empleo, ¿no? Bueno, parte de las reflexiones que quiero compartir con ustedes en este sentido, pues bueno, es que tenemos avances, tenemos muestras. Yo aquí les van a observar, en esta diapositiva van a observar puros mexicanos, ¿no? No en todas, pero en esta puros mexicanos. Y eso me gusta, ¿no? Mostrar lo que realmente tenemos en nuestro país. Y las dos chicas de arriba son tlaxcaltecas, ¿no? Son pintoras y son tlaxcaltecas y tienen síndrome de Down y son mujeres adultas, pero que desde etapas, desde la juventud, estuvieron siendo atendidas en una institución que les ha permitido orientar a los padres y que les ha permitido brindarles los apoyos necesarios para que ellas desarrollen ciertas capacidades, como es en este caso la pintura o la expresión artística, porque una de ellas es artista, ¿no? Entonces ella canta, baila y hace muchas cosas más. Pero la perspectiva social es que hay una tendencia a infantilizarlas, ¿no? Podemos decir, ay, la chica, la muchacha, la niña, ¿no? Oh, sorpresa, tiene 34 años. Oh, sorpresa, tiene 28 años, ¿no? Entonces, pero es una tendencia social a infantilizarlos como eternos niños, ¿no? Y en ese sentido, pues no se les reconoce que les pueda gustar otro chico o otra chica, que tengan necesidad de ir o quieran ir al cine, o quieran ir a bailar, o quieran probar una cerveza o una copa, etcétera, etcétera, como lo haría cualquier otro chico de su edad, ¿no? Entonces, pues bueno, y también algo importante es que terceras personas han elegido y decidido por ellos, ¿sí? Esto es algo que encontramos muy frecuente en la parte de los resultados de investigación y es una constante, ¿no? Ahora, ya para la transición a la vida adulta, o sea, ya no hablemos de la inclusión. Justamente en la mañana veíamos unas conferencias y hablaban de la inclusión en el ámbito de la universidad. Pues bueno, también el día de ayer un reconocido personaje de la educación especial en nuestro país nos daba la mala noticia de que México tiene una llamada de atención justamente por negar la inclusión o el acceso a la universidad a una mujer, a una chica con síndrome de Down justamente, ¿no? Bueno, no miento, no con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, ¿no? Le negaron el acceso a una escuela de artes, a la universidad pública del Estado, y la denuncia se fue hasta las Naciones Unidas. Entonces México ahora tiene una llamada de atención al respecto por exclusión. Y pues eso, digo, no es mi tema de profundo, pero sí en la parte del trabajo directo en las escuelas, el trabajo con las organizaciones, el trabajo con las familias y el trabajo con los jóvenes y adultos. La atención y los servicios se centra justamente en las desventajas, en lo que no puede hacer. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo que hay carreras que no tendrían justamente ellos toda la posibilidad de desarrollar, ¿no? Y si no, yo siempre les pregunto, bueno, díganme quién se dejaría operar por un chico con síndrome, o con un médico con síndrome de Down. Cualquiera lo dudaría y algunos se pararían del espacio y se irían.
Pero esto no tiene que ver con exclusión, esto tiene que ver con la conciencia que vamos generando del reconocimiento de nuestras capacidades. Si a nuestros hijos, a nuestros estudiantes de repente les preguntamos, yo les pregunto en educación, ¿por qué se vinieron a educación especial? Porque aquí no hay matemáticas, yo no soy bueno con las matemáticas. Es decir, reconocemos para qué somos buenos. Ellos también tienen capacidades, hay que reconocer para qué son buenos, hay que enseñarles a reconocer, y ese es justamente esta parte de la autodeterminación, ¿no? El autocontrol que ellos tengan, el autorreconocimiento de sus capacidades, de sus limitaciones y de lo que pueden transitar o de las barreras que pueden librar, ¿no? Esa es una parte también muy, muy importante que tenemos que trabajar mucho, 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 mucho desde la educación básica. Porque justamente en la educación básica llega un niño con síndrome de Down y le dicen, no, usted le toca en el campo. ¿Cómo que le toca? Espéreme, tengo derecho a una educación en cualquier institución educativa del país, ¿no? Porque es gratuita y ese es mi derecho. Aquí la situación es que no tenemos las condiciones en las escuelas para atenderlos. Y lo más fácil es decir, no te toca aquí, te toca allá. Pero tenemos que seguir trabajando. Y ahí es donde digo, tenemos que ir bajando nuestras leyes hacia tener las condiciones para darles lo que realmente estamos ofreciendo o les estamos diciendo que son parte de sus derechos. En la adultez, pues bueno, hay una falta de servicios que brinden seguimiento a la atención integral de la persona con síndrome de Down, no solo con síndrome de Down, sino en general con discapacidad intelectual. Puedo contar, de verdad, con probablemente con mis dos manos, instituciones serias que atienden población adulta con discapacidad intelectual y con síndrome de Down en todo el país. Es decir, realmente no tenemos instituciones serias que atiendan, que los atiendan, que los formen en la parte laboral. Si bien la fotografía de arriba me la robé del internet, y por ahí no tengo todas las fuentes, pero la fotografía de abajo, donde están nuestros chicos, es una fotografía de jóvenes y adultos con síndrome de Down en una cafetería que abrieron por medio de una cooperativa los padres de familia en Guadalajara, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante trabajar mucho con las familias, trabajar con nuestra misma sociedad, para darles las garantías que ellos realmente, pues a la que ellos tienen derecho, ¿no? Yo creo que eso es parte importante. Y que hay muchas experiencias de éxito, aquí se me olvidó comentar, ¿no? En Querétaro, del lado izquierdo, hay una institución en Querétaro, es una ONG que apoya justamente a jóvenes para la transición a la universidad. Y entonces están cursando programas como de artes, ¿no? Los programas de artes. Algunos no cursan una carrera, pero comparten espacios de todas estas paraescolares, comparten los espacios deportivos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la universidad, y la universidad tiene un programa como a nivel técnico, donde también los prepara en la parte laboral, ¿no? Donde fue también formado el chico que vemos justamente a la derecha, que es ayudante de chef y que se desarrolla muy bien, ¿no? Tiene, digamos, podríamos decir, de estos casos exitosos de desarrollar una actividad laboral. Como estos ejemplos podemos encontrar algunos más, y lo que siempre me gusta hacer es mostrar que en México los tenemos, solo hay que potenciarlos, replicar los modelos y potenciarlos. Parte de estas reflexiones, ya para ir cerrando un poco, ¿no? Pues bueno, los padres se enfrentan con gran incertidumbre la toma de decisiones trascendentales, en este caso hablo en femenino, de sus hijas, ¿no? Pues son parte de los resultados de investigación. Es decir, el pensar que mi hija quiera casarse o el pensar que mi hija quiera irse a vivir sola, o sea, son así como que cosas que los papás les conflictúa, obviamente, ¿no? Si yo tengo un adolescente que está por irse a otro estado a estudiar la universidad, y entonces estoy así como que, ¿y será que le habré dado todos los elementos o todas las herramientas para que sobreviva sola? ¿No? Pues bueno, en este caso, estas familias y estos padres, pues bueno, pasan por lo mismo que nosotros, pero con mayor incertidumbre, ¿no? Ellas, me refiero a las mujeres con síndrome de Down, en la cotidianidad hacen elecciones, o sea, ellas eligen,
Pero elección es esta parte de qué me voy a poner hoy, de qué zapatos quiero, de qué color me gusta, de a dónde quiero ir, de qué quiero hacer, de qué música o qué programa de televisión, etcétera, etcétera. Pero que a la vista de sus padres no representan un riesgo inminente para ellas. Es decir, sí tomas decisiones tú, pero las que desde mi perspectiva como papá no tengan ninguna repercusión o riesgo para ti, como podría ser el ir sola al cine o ir a tomar un helado con un grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? Lo que supone que la vulnerabilidad también abraza a los padres de familia, ¿no? En este sentido, yo digo, sí, no podemos juzgar a ningún padre de familia, a ninguno, pero sí necesitamos ir trabajando con ellos. Y luego, pues bueno, encontramos que la interdependencia con los padres, la familia, los propios maestros, los amigos, en la justa medida del respeto a la individualidad, normada por los apoyos y ayudas necesarias, es una herramienta que acompaña el desarrollo de comportamientos autodeterminados. Es decir, sí necesitan apoyos, pero tienen que ser realmente los necesarios, no extra. Y con miras a que esos apoyos los vayamos retirando, los vayamos modificando para que ellos logren un mayor nivel de autonomía e independencia. Ahora, los factores contextuales como la cultura, los servicios de educación especial y complementarios en la comunidad, pues siguen siendo insuficientes y siguen siendo segregadores para las personas con síndrome de Down. Yo les decía, no tenemos orientación al respecto, no tenemos instituciones que brinden un seguimiento en la etapa adulta a las mujeres y a los hombres con síndrome de Down, solo desde el sector salud y rehabilitatorio, ¿no? Pero en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus necesidades, no lo hay. Y la educación básica formal no impacta en el desarrollo de la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Afortunadamente, a un año de estos resultados, y seguimos trabajando, ¿no? A un año podemos decir que actualmente en la SEP está pidiéndoles a través de los consejos técnicos a los maestros que ya trabajen sobre la autonomía, que trabajen sobre calidad de vida, que trabajen sobre vida independiente y que trabajen sobre apoyos. Yo fui la más feliz cuando me dijeron, ¿qué crees? En el consejo técnico de febrero salió, del año pasado, ya nos piden hacer un plan de vida para nuestros estudiantes. Yo dije, gracias, señor, o sea, gracias. Porque a alguien se le ocurrió que esto puede estar dentro de la SEP y que de hecho yo lo venía comentando justamente como resultado de investigación, como una necesidad para nuestros chicos, que desde la educación ya se incorporen estos elementos que nos permitan visualizar que la educación no solo es que aprenda a leer y escribir y entre más rápido lea mejor, o que si cuenta de memoria es mucho mejor. No, tenemos que aprender habilidades para la vida, ¿no? Habilidades para la vida. Y en este caso de nuestros chicos, esa lectura y esa escritura se convierte en una lectura de seguridad, se convierte en que no es que no pueda, sino que requiere que le demos los documentos escritos en fácil lectura, cosa que no tenemos tampoco en México, ¿no? Bien. Las características de la autodeterminación se van desarrollando en las diferentes etapas de la vida. Creo que eso fui bastante clara, ¿no? Y que además es diferente de persona a persona. Esto es bien importante. O sea, aquí no es una receta de cocina que yo digo, ya logré identificar qué es lo que necesita esta persona y te lo paso para que lo apliques con tu estudiante o con tu alumno de discapacidad intelectual. No, no funciona de esta manera. Esto es una evaluación individualizada y un plan de intervención individualizado, ¿no? Y que no necesariamente se determina por las condiciones individuales, sino por las contextuales. Si una familia trabaja, pueden haber dos personas en la misma condición, pero si una familia trabaja sobre la autodeterminación de su hijo y la otra no, ahí es contextual, ¿no? A eso nos referimos. Y en este caso, pues la familia es como la clave del asunto. Por eso siempre hablo de trabajar con las familias, ¿no? De trabajar orientándolas desde que reciben la noticia de que tienen a un hijo o una hija con discapacidad intelectual, con discapacidad o con síndrome de Down. Un trato por igual,
respeto a la persona. O sea, eso de que, ay, chiquitito, ay, qué bonito, ay, qué tierno, ¿no? Es que se ven muy tiernos los chicos con síndrome de Down. O sea, no le dirías algo así, o lo quieres abrazar, ¿no? No le dirías ni abrazarías a una persona de 20 años, ¿no? O sea, no. Además te va a decir, no, espérate, este es mi espacio. No te he dado permiso de que te acerques más de lo necesario, ¿no? Y se hace necesario incluir de una forma tangible la autodeterminación como propósito en la educación. Ya les decía, y ya lo estamos viendo, que es algo que a mí me da muchísimo gusto. Observar la particularidad de la mujer con discapacidad dentro del grupo social, ¿no? Y observar la particularidad de ser mujer con discapacidad, ¿no? Creo que ahí hay una doble discriminación, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, parte de las aportaciones que he estado trabajando, pues es incluir desde la parte de la política pública, ¿no? Incluir en forma tangible la autodeterminación, analizar los fines de la educación inclusiva, que seguimos teniendo como muchas dificultades y muchas lagunas todavía en ese sentido. Hay que fortalecer los perfiles de egreso de los psicopedagogos, los educadores especiales, y yo incluyo aquí los psicólogos. Faltan especialistas en discapacidad intelectual, es una realidad. No estamos formando las instituciones especialistas en discapacidad intelectual. Falta revisar toda la cuestión de los servicios, la variedad y la calidad de los servicios que se ofrecen en nuestro país para una atención integral y la cultura de la inclusión, ¿no? Se aportan elementos para sumar a las acciones por una sociedad inclusiva, y todos creo que en ese sentido hablamos de la sociedad inclusiva y no solo nos referimos a la población con discapacidad, nos referimos a toda la población que forma parte de estos grupos diversos, ¿no? Pues bueno, por mi parte es todo. Yo solo quiero comentarles brevemente, que ya vi que sí me dio tiempo, les quiero comentar brevemente. La metodología que yo ocupo, que ocupé en mi investigación y que sigo ocupando, es una metodología cualitativa. Gracias a mi equipo tutorial, y que ahí quiero aprovechar el espacio para agradecerle infinitamente a Mario, que me acompañó en este proceso de investigación y me dio unas aportaciones bien importantes, y a mi tutor principal, que es con quien aprendí a hacer historias de vida, ¿no? Esa es la metodología que yo ocupo, la historia de vida, las narrativas. No, todavía no desarrollo una excelente narrativa, sin embargo, creo que algo importante dentro de la investigación, en este campo al menos, es darle voz a las personas con discapacidad, y quien investiga sí soy yo, pero ellos tienen un papel sumamente importante porque es su percepción, es su forma de ver lo que ellos día a día, ¿no? Viven. Entonces, en ese sentido, la verdad es que para mí, las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual son también investigadores que me acompañan dentro de este proceso. Y pues bueno, ahí pongo mi anuncio del Club 21, que es justamente el club que pues hemos formado a partir de los resultados de investigación y con la intención de ir aterrizando el trabajo, ¿no? Que en el papel y en el escritorio y en los espacios donde escribimos y reflexionamos, pues bueno, que también sea aplicado justamente a esta población, que es lo más rico. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Lorena, muchísimas gracias a ti. Lo primero que quiero decir es que no lo dije al principio, pero lo digo ahora. Te agradezco mucho que hayas acudido a la convocatoria con tan poco tiempo, con tanta premura. Quisimos recuperar justo el trabajo, no recuperar, sino volverle a dar flujo a estas sesiones justo antes de que terminara el semestre, porque quedaban pendientes pues la exposición tuya y la exposición de Gina, ¿no? Procuraremos que ya no haya estos espacios tan largos entre una y otra. Entonces te agradezco muchísimo eso. Y te agradezco también la exposición tan detallada y tan generosa que nos das de tu investigación. Creo que va a haber muchas preguntas. Para mí fue muy iluminadora, tanto
como a nivel conceptual, la determinación o la construcción por un lado, de la idea de discapacidad intelectual y por otro lado, dónde está colocado el síndrome de Down ahí. Y por otro lado, también todo este recorrido que haces del concepto de autodeterminación y los obstáculos a los que se enfrentan las personas con síndrome de Down para lograr pues esta meta que cualquier persona tiene en la vida, creo que ha sido muy iluminadora. Y bueno, creo que va a haber muchas preguntas, pero yo me arriesgo a hacer la primera, que es, tendría muchas, pero voy a hacer una nada más. Ahora que hablabas de esto de la autodeterminación y de la tendencia a la infantilización de las personas con síndrome de Down, me, me quedé pensando sobre sus derechos políticos, ¿no? No solo sus derechos políticos, sino su agencia política. Em, por dos cosas. Una, porque por lo menos desde donde yo trabajo, como que una como tesis más o menos frecuente es que detrás de todo derecho hay una movilización social. Entonces, cuando hablamos de derechos de lo que sea, laborales, derechos civiles, políticos, siempre hay una movilización social específica. Y entonces acá me quedo pensando si detrás de los derechos, del derecho a la autodeterminación de las personas con síndrome de Down, hay movimientos sociales o hay sí, construcciones de agencia política que vayan en ese sentido. Es decir, eh, como que también a veces en el debate sobre los derechos y el debate sobre la inclusión, puede haber esta tendencia a pensar que, bueno, que hay como un gran Estado o una gran sociedad que tiene que otorgarle derechos a un sector vulnerable o a un sector tradicionalmente marginado u olvidado. Y y parte de la reflexión o parte de la discusión es que pues eso siempre termina mal, ¿no? O sea, siempre que la cosa viene de arriba o la cosa viene como de alguna estructura ajena a quien está pidiendo o exigiendo sus derechos, pues suele terminar mal o aunque se pueda traducir en política pública, suele no traducirse en derechos. Entonces, como que mi pregunta iba por ese lado, o sea, como por si tú conoces o si tú nos podrías ilustrar si hay movimientos sociales de agencia política de las personas con síndrome de Down. Y ya, ahí la voy a dejar porque si no, Ok. dije que eran dos cosas, ahí la dejo, porque si no, ya hago Sí, algo larguísimo. yo No ya iba a sé. hacer, voy a hacer la broma, ¿no? Justamente lo que comentas, ¿no? Cuando las cosas no se hacen bien, vienen desde arriba impuestas, pues sucede lo que sucede ahorita con el capítulo de la ley, ¿no? Está en resguardo en lo que se hace la consulta, ¿no? Para que todas las ONGs estén de acuerdo que eso, aunque estén de acuerdo, ¿eh? Pero como no se hizo como se tenía que hacer, pues bueno, ahora hay que remitirnos a ello nuevamente. Efectivamente, en el caso de la discapacidad intelectual y específicamente en el caso de síndrome de Down, hay un movimiento social que se denomina, y no solo en México, es a nivel, bueno, yo lo he visto en español, se dice, es un movimiento de autogestores. Justamente parte de la autodeterminación y parte de la vida, de la autonomía, es la toma de decisiones, el decidir por ellos mismos lo que quieren, lo que necesitan. Y en ese sentido, el grupo de autogestores o el movimiento de autogestores son jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que van haciendo justamente estas pues estas exigencias, ¿no? De qué es lo que ellos necesitan realmente.
¿no? Y sí lo hay. Lo hay en México. Uno de los grupos que recuerdo está, digamos, monitoreado o lo cobija una institución en la Ciudad de México que se llama CAPIS. Esta institución tiene un grupo de autogestores, pero en Querétaro, Cali tiene otro grupo de autogestores. En Confe hay un grupo de autogestores y este grupo, o sea, son ellos mismos quienes van haciendo la solicitud, van buscando los espacios para exigir sus derechos, para solicitar lo que ellos crean o creen necesitan todavía, ¿no? Entonces, sí los hay, así como lo hay en el grupo de los sordos, ¿no? Que han sido ellos quienes han propuesto qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que digan que, por ejemplo, ellos te dicen, los sordos te dicen, no soy persona con discapacidad, soy sorda y no necesito que me ayuden, solo necesito que establezcas que mi lengua materna, en este caso la lengua de señas mexicana, está reconocida en México, ¿no? Bueno, así, pero obviamente con las condiciones de una discapacidad intelectual, pero nuestros grupos son de autogestores, sí los hay. Muy bien, muchas gracias y perdón, un agregado ahí Adelante. sobre lo que decías. Yo como un poco pensando en esta idea de no infantilizar y de pues de la meta de la autodeterminación, porque bueno, desde la filosofía política, la autonomía, autodeterminación implicaría, por un lado, parte de lo que tú ya has mencionado muy bien, que es la posibilidad de tomar tus propias decisiones teniendo medios materiales para hacerlo, ¿no? O sea, que tiene que ver con la independencia económica. Pero por otro lado, tendría que ver con la idea de determinarte y determinar a tu comunidad de forma política. Esto puede ser a través del voto, a través de participación en asociaciones políticas, en partidos políticos, qué sé yo, ¿no? Hay como una gran gama ahí que no nos podemos poner ahorita a detallar, pero ahí pensaba, como en ese registro, como qué tan frecuente es, por ejemplo, que las familias decidan políticamente por estas personas. Ese sería como uno de los añadidos. Y el segundo añadido es, ¿tenemos en México representantes populares con síndrome de Down? O sea, ¿hay alguien que haya accedido a algún cargo de representación popular? Que yo sepa, no. Hasta donde me da mi conocimiento, mis redes sociales en el país, no. Lo que sí es que lo que comentaba un poco, ¿no? Ya hay parejas de chicos, de jóvenes, de adultos con discapacidad intelectual, más bien son adultos porque son mayores de 18 años, adultos que ya les han permitido, o sea, y lo digo así, les han permitido casarse por lo civil. O sea, la iglesia es otro rollo, igual de complejo, ¿no? Cualquier religión que queramos es igual de complejo, ¿no? Pero al menos legalmente ya hay parejas que se han casado legalmente, ya hay, por ejemplo, adultos que tienen empleo, pero todavía tenemos un gran problema. Cuando los adultos van a votar, regularmente ya tienen una información y una orientación por parte de los padres o de los familiares. O sea, eso es una realidad, ¿sí? No podemos decir que, aunque ellos ya tienen el derecho al voto y ya tienen su credencial de elector, y eso es reciente, no es tan lejano en nuestro país, eh, digamos, quien guía la decisión de votar es la propia familia. No lo podemos negar, es la propia familia, ¿no? Quien guía la toma de decisiones, por ejemplo, legalmente, si alguien, un chico con síndrome de Down mueren los papás y le dejan una herencia, tiene que haber un tutor que organice todos los bienes. Eso dentro de los estados, ahí sí ya no es tanto mi campo de acción, pero dentro de algunos estados de la República, esto ya se está modificando.
Esto ya se está modificando, pero a nivel general no. A nivel general, ellos no pueden recibir la herencia de forma directa y decidir qué hacer. Ellos tienen que tener un tutor, ¿no? Partiendo de que tienen una alimentación cognitiva, no pueden tomar sus propias decisiones, ¿sí? Pero también es cierto que la experiencia, al menos directa, nos lleva a poder decir que con una orientación desde la infancia, la juventud, una buena orientación que solo sea la necesaria, lo justo necesario, no en exceso, estas personas pueden tomar sus propias decisiones, ¿sí? Pueden tomar sus propias decisiones. O sea, realmente no es algo tan sencillo, no es algo tan sencillo, pero es algo a lo que no forma parte todavía de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Todavía los percibimos, ¿no? Y por eso hablo de percepción social, como eternos niños. Y entonces así como que, ¿cómo vamos a ver una parejita de la mano, no? Yo les platico brevemente. Una de las mujeres a la cual le hice historia de vida fue una historia de vida que a mí me encantó. Una mujer prácticamente ahorita mayor de 50 años que trabajaron desde muy pequeña con ella, su familia. A los que habrá sido 28, 30 años decidió casarse con un hombre con discapacidad intelectual. Vivieron juntos, solos como pareja, durante más de 9 años. Y ella decidió que como ya no era tan feliz con él, pues se separaron, ¿no? Entonces, ahí es donde la verdad es que yo digo, bueno, y fue parte de explorar, ¿no? ¿Qué fue lo que ayudó a esta mujer a tomar esas decisiones? La atención que recibió por parte de las instituciones, pero que no necesariamente fue, y ahí muy tristemente lo digo, no necesariamente fue de educación especial, ¿no? Fueron personas que se fue encontrando en el camino circunstancialmente y que dijeron, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y también la familia, que la familia desde que ella nació la vio como una más de sus hijos y que siempre pensó que qué iba a ser de ella cuando ellos faltaran. Y la criaron con esa premisa, que fuera autónoma. Entonces, creo que en ese sentido, por eso el camino tiene que ser tanto en lo social como en el núcleo pequeño que es tan importante, ¿no? Que es la familia. Bueno, creo que ya hasta me extendí un poco más. No, está muy bien, muchas gracias, Lorena. Mira, acá tenemos antes de que demos la palabra, acá hay una pregunta de Tania Islas que nos dice, buenas tardes, me surge una duda con relación al concepto de autodeterminación. ¿Hay una diferencia entre los conceptos de resiliencia y capacidad de agencia? No sé si tú quieras contestar. Este, supongo que es Sí. para ti la pregunta, pues. Yo dije, no, si quiere alguien contestar, está bien. Aquí nos acompañamos. Bueno, autodeterminación y capacidad de agencia, digamos que, lo voy a decir en términos coloquiales, son primas. Desde diferentes posturas teóricas, pero son primas, ¿no? Porque en la autodeterminación hablamos de que la persona sí logre desarrollar y hacer sus actividades cotidianas y desenvolverse en sus diferentes contextos por ella misma, establezca metas, pero también sepa utilizar lo que el contexto le ofrece, ¿no? Hacer uso justamente del contexto y que es justamente lo que Marta Nussbaum o Amartya Sen nos establecen como capacidad de agencia, ¿no? Que nosotros podamos justamente salir adelante, salir avante pese a lo que tenemos o con lo que tenemos, no pese, con lo que tenemos dentro de nuestro contexto, partiendo también del reconocimiento de lo que podemos hacer. Pero la resiliencia tiene que ver ya con otras cosas. Eso sí, ya tendría que ver con otras cosas, ¿no? Como esta capacidad, sí, de cuando, como en el caso de todos nosotros que pasamos la parte de la pandemia, ¿no? Hubo quienes no tuvimos tantas complicaciones, pero hubo quien enfermó la familia, falleció familiares, se quedaron sin trabajo.
y aún así salieron adelante, ¿no? A eso le podríamos decir la resiliencia, ¿no? Pero la capacidad de agencia y la autodeterminación sí son como primas, yo lo diría así, Tania, son como primas. Incluso Marta Nussbaum tiene dentro de sus libros, tiene apartados específicos que habla sobre la discapacidad en este sentido y habla de agencia en las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Lorena. Acá Tania dice gracias. También, pues digo, abrimos, está abierto pues el, el micrófono para quien quiera preguntar. Mario tiene la mano levantada y Mario, por lo pronto. Adelante, querido Mario. Hola, muchísimas gracias. Buena tarde, querida Lore, colegas y Ay, sí. nuestra y nuestros estudiantes que, bueno, se incorporan a estas sesiones. Me da mucho gusto y qué bueno que están por acá y la invitación a que sigan, no solamente la última sesión, sino todas las actividades académicas que se programarán. Pues yo, como ya comentó Lore, yo tuve la oportunidad de conocer en primicia esta investigación y bueno, ver su proceso de surgimiento. Yo tenía ya, de hecho, dos preguntas formuladas antes de escucharte, pero ahora, y pensando que están nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, muchas de ellas y ellos tienen como tema de investigación, ya sea central o en alguna medida el tema de la discapacidad. Te quisiera preguntar dos cosas, pero antes, pues decir que estamos en un momento muy complejo, ¿no? Estas nociones de autodeterminación referidas a la discapacidad intelectual, que es, bueno, afortunadamente hoy visibilizamos a la discapacidad, no solamente como discapacidad motriz, pero bueno, eso complica las cosas muchísimo porque la accesibilidad que teníamos pensada a nivel mundial, en México no es la excepción, pues era una accesibilidad pensada básicamente para personas con discapacidad motriz. Y la discapacidad intelectual demanda cosas muy importantes y yo creo que en última instancia nos enfrentan con la pregunta filosófica, creo, de qué es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos más allá de los distintos contextos de funcionalidad? Entonces, este contexto, yo quisiera aportar rápidamente dos elementos. Uno, fíjense que el día de hoy se hizo la presentación pública de los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2022. El año pasado se recogieron resultados. Entonces, hoy salieron los primeros resultados. No los he visto, no sé qué tanto varió la situación de las personas con discapacidad. Suponemos, por datos como el que señalas de este caso de discriminación educativa hacia una persona con discapacidad intelectual del Comité de Naciones Unidas, pues que no ha cambiado mucho, pero lo que sí ha cambiado es nuestra forma de medir la discapacidad y medir las distintas discapacidades y la afectación de distintos derechos. Entonces creo que eso es algo muy valioso y voy a pedirle a Fer que les comparta a toda la comunidad este documento. Les repito, son resultados preliminares, todavía falta sistematizar algunas otras cuestiones. Y lo segundo, que me dejó mucho pensando tu exposición, es este hecho que acaba de ocurrir el 24 de abril, si mal no recuerdo, la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles que elimina la figura de la interdicción, ¿no? Que prohíbe la figura de la interdicción. Bueno, es un código que va a tener entrada, entiendo que en 3 años, ¿no? No es un código de aplicación inmediata y que requiere todavía que los estados lo ratifiquen, ¿no? Entiendo que hay una campaña muy intensa en la Ciudad de México, por ejemplo, para que se aplique, para que se procese este cambio. Y ahí yo creo que una cosa muy interesante que tiene que ver con la evolución de lo que tú señalas de la mirada sobre la discapacidad es que ya digamos, nos centramos en el tema de la autodeterminación, el tema de los apoyos, ¿no? Se habla en este nuevo procedimiento que pues ya no es necesario que la persona sea declarada no persona, que es lo que hace la declaración de interdicción, para acceder a ciertos beneficios sociales, que es lo que pasaba antes, ¿no? Ya lo decías, pensiones, beneficios de seguridad social, etcétera, etcétera.
Pero lo que queda todavía, pues, en un nivel creo que alto de indeterminación, son los que llamaríamos bueno, en inglés se dice los hard cases, los casos excepcionales y difíciles, ¿no? Personas con discapacidades intelectuales muy intensas que ni siquiera con los apoyos sea posible determinar en un sentido, pues más o menos cierto, valga la redundancia, el sentido de la decisión, ¿no? Lo que dice es que en ese caso se nombrarán algunos apoyos, personas que conocen, que están familiarizadas con estos casos tan intensos de discapacidad intelectual y de manera colegiada, de manera intersubjetiva, pues será un razonamiento sobre qué hubiera querido la persona en este caso, ¿no? Carlos Ríos lo ponía con un ejemplo que a mí me gustó mucho, decía, ¿no? El caso de Cerati, de Gustavo Cerati, que estuvo en coma 4 años y que ahí había un conflicto entre la mamá de Cerati y la última pareja de Cerati, que bueno, era una pareja, de hecho, no tenían un vínculo formal y que bueno, pues había ahí una disputa sobre, una decía, Cerati quería vivir, otra decía Cerati, pues no, él amaba la vida, pero no la vida en este sentido. Y bueno, fue una situación que se extendió mucho tiempo. Ahí yo creo que ese es el tema. Entonces, bueno, compartirte estas inquietudes que me surgen al escucharte y ahora ya dos cosas muy concretas, ¿no? Pensando precisamente en que tenemos estudiantes cuyo tema de investigación es la discapacidad, ¿no? Uno, el tema de la metodología, ¿no? Tú ya nos hablabas un poco al final, de la metodología, pero me gustaría que nos aportaras en tu doble condición, ¿no? De una persona que investigadora y una persona que asesora investigadores e investigadoras, ¿cómo hacer este balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo? Creo que a veces se nos dificulta mucho en el posgrado el tema de la recolección de datos, el tema de cómo abordarlo, la empiria, cómo hacer que la empiria complejice los estándares de derechos. Tú encontraste una vía que es la construcción de historias de vida. Yo siempre le digo a los estudiantes que recolectar información empírica puede ser muy rico, pero también si no tenemos una metodología adecuada puede ser muy frustrante e inducirnos a falsas percepciones. Tú misma conoces una investigación de una egresada de nuestro posgrado que precisamente creo yo, y tú se lo señalaste, por esta metodología pues insuficiente, da un panorama de la discapacidad como muy positivo, ¿no? Como que todo es felicidad en ese ámbito que ella estudia. Entonces, primero eso, la metodología de cara a que aquí hay personas que van a trabajar este tema. Y segundo, el papel de la universidad en esta materia. Hemos visto cómo, por alguna razón, no sé si tú tienes alguna hipótesis, y yo tengo algunas, como se escucha, hemos pasado digamos, de los temas de discapacidad como motivo de investigación, como un tema lateral marginal, ahora son el centro, ¿no? Esta generación y la pasada eran así como centrales. Entonces, ¿cuál sería el papel de la universidad en la construcción de mejores saberes sobre este tema? Y algo bueno, yo conozco también por mi cercanía contigo, esta interacción con las organizaciones, ¿no? Este espacio que tú has generado, el Club 21, que es un espacio de socialización, es un espacio también creo, de poner a prueba nuestros saberes sobre estos temas. Entonces, pues esas cosas nada más cortitas, ¿verdad? Muy chiquitas. Ok, Mario, qué gusto, de verdad qué gusto me da poder verte, aunque sea así a la distancia, escucharte, siempre es un placer. Pues bueno, efectivamente hay algo muy importante que yo no pongo siempre sobre la mesa porque hay que tratarlo con mucho cuidado, que es el caso de la población con discapacidad intelectual múltiple o severa, ¿no? O sea, o profunda, más bien. Y esos son casos que a mí me podrán decir que tienen todos los derechos del mundo, pero ellos necesitan de alguien más. Entonces, sí es un tema bien complejo. Hay quien está a favor de los apoyos sombra, hay quien dice, no, eso también es discriminación. Yo dije, aquí nos vamos a un tratamiento, a una forma de atender lo que ellos necesitan
desde la parte de los cuidados, no necesariamente asistencialista, pero sí desde la parte de los cuidados. Yo creo que esa es la vía para poder atenderlos, ¿no? Porque sí tenemos chicos con síndrome de Down que tienen muchas posibilidades sociales, de comunicación, etcétera, pero tenemos otros que son profundos, ¿no? Entonces, ahí se complica la cosa y mucho, mucho, mucho. Pero bueno, en efecto, eso tendremos que trabajarlo, ¿no? Pero que además, pues la verdad es que también estas leyes que hacen específicas para cada una de las condiciones, ¿no? Pues también termina siendo segregadora, ¿no? O excluyente de esta población que puede ser muy poca, pero que la hay. Y que además es poco visualizada porque regularmente no están en las escuelas, no están en las calles, están en la casa. Entonces, esos sí son temas mucho más sensibles, o sea, desde mi perspectiva, mucho más sensibles. Ahora, en cuestión del papel de la universidad, híjole, sí es bien, bien interesante. Voy a empezar con esta parte del papel de la universidad. Justamente hoy pensaba, ¿y si hacemos una propuesta para generar un título técnico para la población con síndrome de Down en nuestra facultad y que nos las avalen en la universidad? Y entonces, de repente, lo primero que me vino a la mente es estas barreras que nos vamos a encontrar administrativas, ¿no? Creo que la parte administrativa es una parte muy importante. El decir que voy a la universidad, nosotros en la facultad tenemos la universidad para con personas mayores, ¿no? Pero el decir que vienen las personas mayores a la universidad y que están en la universidad y tienen una credencial como alumnos de la universidad, no significa que van a recibir un título universitario. No necesariamente. Entonces creo que eso tiene que ver con cómo estamos construyendo esta idea de asistir a la universidad. Si asistir para obtener un título o asisto solo para ir a hacer deporte o para un club. Y en nuestra universidad no tenemos esa cultura. O sea, en nuestra universidad hablamos de equipos deportivos tristemente como que rescatados, ¿no? Pero no tenemos club de arte, no tenemos un club de teatro, pero club, ¿no? No que sea algo rígido, estructurado. Y ahí es donde se podrían insertar nuestros chicos. Yo he pensado mucho, ¿no? Con la fortaleza que tenemos de nuestros docentes en todas estas áreas, podríamos armar algo para la población de Tlaxcala, pero también ahí me empezó la otra barrera. Dije, híjole, ¿cómo le explicas a los papás que lo que tú les vas a ofrecer dentro de la universidad no les va a dar un título universitario? Les va a dar un desarrollo de habilidades para lo que ellos puedan ser buenos, pero no necesariamente un título universitario. Y entonces yo creo que ahí es donde empiezan estos conflictos por los cuales llegaron a las denuncias en la cuestión del negar el acceso a una persona con discapacidad intelectual a la universidad, ¿no? Creo que entre el prejuicio que tengo hacia la discapacidad intelectual y lo que yo ofrezco como institución educativa, en este caso de educación superior, son dos cosas que tenemos que trabajar mucho. Y yo creo que en este momento no estamos preparados. En la Autónoma de Tlaxcala todavía no estamos como listos para eso. Por otra cosa que de verdad me pesa mucho, he estado trabajando sobre ello, pero me pesa mucho porque no tenemos especialistas. No tenemos especialistas. Es muy triste, pero tenemos la carrera desde hace muchos años, pero dentro de las plantas docentes se han modificado y nos hemos quedado sin especialistas. Tenemos que formar nuevos cuadros. Yo te puedo decir que en este momento en que están en la admisión para las licenciaturas, podemos tener en nuestras listas alumnos que tienen debilidad visual o baja visión, que tienen hipoacusia y no nos hemos dado cuenta. Y no tenemos un plan de acción claro para hacer frente.
pero que con las nuevas también intervenciones y la dinámica de trabajo de nuestro señor rector, también es cierto que pues, se van a seguir impulsando cosas, ¿no? Cosas que ya habíamos empezado a hacer, que de repente se quedaron en el limbo también por la parte de la pandemia, pero que ya habíamos empezado a hacer, como el que tener esta idea de la universidad incluyente, ¿no? Pero que no es fácil, Mario, tan solo te digo una cosa, ni siquiera es fácil para los chicos con discapacidad motriz. Si quisieran estudiar en Derecho, tendrían que bajar todos los grupos de primero y como vaya avanzando su semestre, bajar el grupo para que tome clases en planta baja, porque no hay forma de que llegue a la tercera planta. Y ese es un ejemplo del campus, pero lo mismo sucede en mi facultad. Hay una rampa que hasta para mí es peligrosa, ¿no? Entonces, es muy interesante lo de la accesibilidad. En algún otro momento lo podemos platicar, porque la accesibilidad siempre nos aparecen aquí las rampas, los semáforos, ¿no? Los barandales. La accesibilidad es mucho más que solo esto. Y para las diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí, pues, por eso quise empezar, porque es como lo menos alentador. Y en cuestión de la metodología de la investigación, bueno, lo que yo he trabajado desde la maestría ha sido la investigación cualitativa. Y yo creo que para los temas de discapacidad es muy importante trabajar desde la cualitativa, con biografías, autobiografías, con inclusive hacer etnografía. Yo no soy experta, pero también es una vía muy importante porque puedes trabajar con la familia, la persona, la comunidad, ¿no? La investigación-acción para mí también es fundamental desde el corte cualitativo. ¿Por qué yo soy partidaria de la cualitativa? Porque sí toma en cuenta más a la persona como persona. Porque sí tomas en cuenta, sí entra tu subjetividad como investigador, pero también entra la parte de con quién estás investigando, no a quién, con quién. Y en este caso estás investigando con otra persona y esa persona es la que te está brindando la información, que es la persona con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante manejarlo desde ahí, pero no es exclusivo. El trabajo precisamente que hicimos y está por presentarse, yo espero muy pronto, con Elizabeth, es un trabajo mixto y es un trabajo muy bonito porque ella lo que hizo fue la parte cualitativa, no la dejó fuera, hizo un análisis de la normativa respecto a la formación que deben tener los profesores de educación media superior para atender lo que la ley dice, atender a jóvenes con discapacidad en las aulas de la prepa. Entonces, ¿qué capacitación o qué formación o actualización tienen esos profesionales para atenderlos? Y entonces ella hizo todo ese recorrido y lo hizo de forma cualitativa. Y entonces ya construimos con su marco de referencia un instrumento cuantitativo donde le preguntamos, también le tocó pandemia en la aplicación del trabajo de campo, y entonces ya electrónicamente se le preguntó a los docentes de un subsistema en Puebla, muy grande, por cierto, ¿no? Eran casi más de 700 instrumentos que fuimos depurando, pero les preguntó justamente qué les hace falta, si tienen las condiciones, si tienen la información, si tienen las habilidades para trabajar en el aula con personas con discapacidad intelectual, y ahí sacamos números. Ahora, es cierto que una investigación cuantitativa, o sea, tienes que describir, ¿no? Tienes que explicar, y como me decía el doctor Almeida, ¿no? Donde no hay dato, ¿no? Es decir, donde no hay información, pues también tienes que explorar por qué no hay información. Y también es información al final del día, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo eso te permite, como que te hace ahí muy, con una profundidad de visión, ¿no? De decir, pues esto porque es así, estos números. Y entonces es lo que nos ha permitido hacer este trabajo mixto, que la verdad a mí sí me ha dejado muy satisfecha,
porque, digo, es una excelente estudiante, pero sí nos ha permitido conjuntar además la interdisciplina, ¿no? O sea, la formación de ella, mi formación, lo que ella había desarrollado en investigación en la licenciatura y lo que ella conocía desde la parte cuantitativa y la aportación de lo cualitativo. Y entonces terminamos, bueno, terminó haciendo un trabajo muy bonito, muy interesante, donde no solo es, es que no hay formación, bueno, pues ¿qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que se necesita? Porque la ley dice que estos maestros deben estar formados para atender a esta población, ¿no? Pues sería esa mi aportación, Mario. Muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias, Mario, Lorena. Pues bueno, nos estamos llevando un buen de pendientes, ¿no? Para reflexionar y para trabajar. Tiene la mano levantada Mariana y también Miriam tenía la mano, pero ya no veo la mano de Miriam. No sé este, bueno, pero la de Mariana sí está. No sé si Miriam quizá fue accidental. No, sí quería dar Ah, una perfecto. opinión, pero me espero a Mariana. No, Ya. adelante, Miriam. ¿Sí? Sí, por favor, ya que hablaste. Si Perdón. quieren, perdón que interrumpa, si quieren juntamos las dos, ¿no? Para que Lorena pueda responderles a ambas. Yo bajé la mano porque era un poco hacia la pregunta que hizo el doctor Octavio respecto a los derechos políticos de las personas con discapacidad. Recientemente, mi tema va enfocado también hacia las personas con discapacidad y recientemente leí un libro que salió en coordinación con el Tribunal Electoral, en donde es a través de vivencias y muchas personas dicen que la nula confianza que tendrían hacia votar por una persona que tenga discapacidad. Y también todavía señalan el que en la Ley General de Procedimientos Electorales está marcado como un impedimento hacia las personas con una, bueno, no recuerdo bien el término, si con discapacidad mental o intelectual, para poder acceder a las casillas. Entonces, si desde ese momento se les niega el acceso a las personas a poder emitir su voto o que nosotros como ciudadanos no tenemos la confianza para emitir un voto hacia una persona con discapacidad, pues va a ser sumamente difícil, aunque sí ya estén avanzando poco a poco en el reconocimiento de la capacidad jurídica, pero todavía volteamos a las leyes secundarias y nos encontramos con limitaciones hacia las personas y más hacia las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Hacia eso era mi comentario, mi opinión. Gracias, Miriam. Ahorita lo comento. Muchas gracias, Miriam. Sí, ahí hay que trabajar. Mariana, por favor. Sí, gracias. Mi pregunta, doctora, va enfocada a la metodología, pero específicamente a las historias de vida. Si bien la metodología cualitativa también representa un reto, porque no es fácil tener la sensibilidad de acercarse con la población, generar esta relación de confianza para que se abran y puedan compartirnos información sustancial y muy sensible, también hay que hacer el análisis de ella, reconocer los indicadores, hacer los cruces, ¿no? Toda esta recopilación es muy, pues, de mucha talla, ¿no? Y de mucho prueba y error y conocer también. Pero, ¿cómo fue hacer estas historias de vida a estas mujeres? ¿Intervino la familia? ¿Fueron ellas solas? ¿Qué tan complicado fue utilizar esta metodología en este caso? Gracias. Gracias, Mariana. Mira, ya hasta me brincó el piojo. Miriam, efectivamente, a ver si me toca ver tu trabajo en el primer coloquio, me encantaría escucharte para poder acompañarnos, ¿no? Acompañarnos, porque esa es una parte muy importante. Desde tu visión, desde la visión de quien sea tu asesor y desde mi visión, como más en la intervención, ¿no? En la investigación e intervención, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y en efecto, ahorita todavía hay una gran cantidad de jóvenes
que te decía, pueden, bueno, le comentaba hace un momento, pueden tener su credencial de lector. Eso no significa realmente que ejerzan su derecho a elección, ¿no? Eso realmente, las familias, ¿por qué optan en su mayoría? Y yo te puedo decir que en una gran mayoría, en un 99 a lo mejor 8%, por sacar la credencial de lector o porque sus hijos saquen la credencial de lector con discapacidad intelectual, pues porque se la solicitan en los demás servicios. Uh-huh. Y entonces incluso se la solicitan para lo que ahora el año pasado empezó a generar muchísimos conflictos, ¿no? Este apoyo social económico que se les brinda a las personas con discapacidad, pero que además deberían de tener un diagnóstico. Y el DIF decía una cosa y el bienestar decía otra cosa, y la escuela o los psicólogos o el equipo interdisciplinario de la escuela decía otra cosa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ahí también nos dicen, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar de lo mismo y en efecto, como tú dices, todavía seguimos arrastrando términos como deficiencia mental, retraso mental, ¿no? Incapacidad mental, todavía lo seguimos teniendo, pero sí transitando. O sea, desde mi experiencia, las personas con síndrome de Down se reconocen así. Tengo síndrome de Down. O sea, como una parte de su característica, como yo uso lentes para ver de lejos y ver el futuro. Soy una mujer lacia, ¿no? O sea, no se me pueden hacer chinitos, o sea, pues no, me reconozco lacia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las personas con síndrome de Down, al menos en la etapa adulta, se reconocen así. ¿Sí? Alguna de ellas, en algún momento, no en la tesis doctoral, sino anteriormente, una de ellas me decía, ¿por qué la gente me mira? Pero yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te molesta de la gente? ¿No? Cuando vas en la calle. Pues que me miren. ¿Por qué la gente voltea y me mira? Pero ella muy enojada. Y decía, y yo digo, pues ¿qué traigo monos en la cara? O sea, y digo, claro, si a mí alguien se me queda mirando, yo, híjole, traigo aquí la leche, ¿no? O sea, o no me peiné, o ya se me paró aquí el chipote. Claro, porque a mí me llama la atención que alguien se me quede mirando, así como que, ¿será que me conoce? ¿O por qué me mira? ¿O me quiere robar? ¿No? Ya empiezas a pensar, bueno, pues ellos también, ¿no? Ellos, ¿por qué me mira? ¿Porque tengo síndrome de Down? ¿No? Es justamente esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, Miriam, yo ahí voy a estar muy atenta, me voy a acordar mucho de tu trabajo para que esté muy atenta y a ver si podemos aportarte algo, ¿no? Acompañarte y aportarte algo. Y Mariana, me metes en un lío. ¿Cómo acercarte a una persona? Es una habilidad que hay que desarrollar y no se desarrolla ninguna habilidad si no lo hacemos. Y entonces, algo que tienes que hacer es entrevístate a todo mundo. Pierde el miedo de preguntar. Y luego hay que reflexionar sobre qué preguntamos y cómo lo preguntamos. Porque pareciera que para hacer una biografía o una historia de vida solo hay que hacer preguntas. No, hay una habilidad que hay que desarrollar aparte de hacer preguntas de una forma empática, sino, aparte de eso, cuando nos dan una respuesta, tenemos que tener aquí todo nuestro mapa de la información que requerimos para la investigación. Ahí ayuda mucho no tenerlo en las hojas, en los cuestionarios, en la libreta. La libreta para anotar, y yo siempre sugiero la grabación en audio, si es factible y te autorizan que sea en video mejor, pero hay que tener siempre aquí todos los elementos que tenemos, lo que tú mencionas, todas las categorías y los indicadores que vamos a estar obteniendo o que queremos obtener. De tal forma que cuando nos dan una respuesta, hay quienes se descosen con una respuesta, perdón por la expresión. La habilidad que tenemos que desarrollar es saber en qué momento jalar una información, en qué momento hacer otra pregunta o una contrapregunta para ir guiando a la persona. Es como bajar los rápidos. O sea, de verdad, es como bajar los rápidos. El corazón te late al 100 por hora porque estás
lo voy a decir de esa manera, metida en la vida de la otra persona. Y eso debe tener mucho respeto, debe ser de mucho respeto y debe ser con mucho cuidado. Te están abriendo su vida, su corazón, ¿no? Y entonces sí hay que tener muchísimo cuidado, pero es una habilidad, al ser una habilidad la tienes que desarrollar y solo se desarrolla cuando se practica. Es como si quisieras aprender a bailar. Tienes que practicar todos los días. Entonces, esa parte hay que practicarla. Y perder el miedo. Yo soy una persona muy miedosa, muy miedosa. O sea, antes de iniciar yo estaba temblando y siempre estoy igual. Pero una vez iniciado, lo que hago me gusta, me apasiona y lo hago y ya se me van los nervios. No, ¿dónde se van? No lo sé. Ahora, es cómo determinar si es una tarea que hay que hacer. Yo la hago a mano, pero hay programas para hacer el análisis cualitativo, ¿no? Está de los que cercanos a mí, está el Atlas T, por ejemplo, ¿no? Que tú metes la información de tus entrevistas, haces tus categorías y el programa te lo hace todo. Yo realmente aprendí a la vieja usanza y lo aprendí a hacerlo con colorama, con papelitos, construyendo y reconstruyendo las entrevistas, sumándolas, restándolas, subiéndolas con mapas conceptuales. Así aprendí a hacer mis categorías y a hacer mi análisis. Y preferentemente me gusta hacerlo de esa manera. Pero ya se puede hacer el análisis por medio de el Atlas T y lo puedes encontrar más fácilmente que algunos otros programas de análisis cualitativo, ¿no? Y el cuantitativo, pues bueno, es más fácil encontrar varios programas. Yo manejo el Stata, así como SS, pero el Stata también es muy accesible, es muy amigable, pero es cuantitativo, ¿no? Esa sería como la parte de la metodología, ¿no? Mariana. Y la verdad es que qué bonito que estés aquí porque pues nos va a tocar trabajar. Las entrevistas, ¿no? Vas a seguir esos malos pasos de irnos a profundidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lorena, Miriam, Mariana. No sé si alguien más quiera o tenga alguna pregunta para nuestra expositora, nuestra colega. Bueno, Perfecto. parece que no. Yo tendría más, pero las reservamos para otra ocasión que tengamos Sí. que tengamos tiempo de desarrollar, porque si no ya voy a abusar del tiempo de todo el mundo. Pero bueno, Lorena, te reitero el agradecimiento por tu disponibilidad y por atender al llamado con tanta premura y tanto compromiso. Creo que fue una sesión muy, muy rica, muy provechosa. Y les agradezco a todas y a todos quienes se dieron el tiempo para acompañarnos, para escucharnos. Creo que estamos generando un muy buen espacio de escucha, no solo entre profesoras, profesores, sino también como comunidad del posgrado, ya más allá de esas pues de los papeles que a cada quien le toca jugar dentro del posgrado. Yo estoy muy agradecido del espacio y bueno, las invito a la siguiente sesión que va a ser el día 15 de junio a las 5 de la tarde, igual por el mismo canal, en la misma liga de Zoom, va a exponer nuestra colega Georgina Ruiz Toledo. Ahora, en un momento, les doy el título de su investigación, que por el momento se me escapó, es sobre seguridad pública, pero no recuerdo el título. Acá está: Análisis del cambio en la política de seguridad pública en México en el periodo 2000 a 2016. Entonces, bueno, les estaremos mandando los recordatorios y cartelitos y todo. Por cierto que, Lorena, decías que te gustó mucho el cartel. A mí también, yo no lo hice. Lo hizo nuestro colega Irving Ayala, a quien siempre le agradecemos ese trabajo.
¿no? Y bueno, estaremos pues difundiendo y esperándoles con mucho gusto también. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Muy buenas noches a todas, todos, todoas. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por escucharme y compartir. Gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches, Buenas hasta noches. luego.